Ya tuvimos demasiado retraso. A ver, estamos viendo los temas de Data Warehouse. Para hoy día teníamos que revisar un poco acerca de los componentes de un Data Warehouse. La anterior clase estuvimos revisando un poco los conceptos, las características de un Data Warehouse, y ahora la idea es revisar un poco acerca de los componentes, las partes que conforman un Data Warehouse y acerca de la metodología para construir un Data Warehouse. A ver, comencemos con David López. David López. David. 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 Habla o escribí. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se le escucha. Ah, ya, David, es nomás que no es. ¿Cómo es, David? Nada. Escribí por el chat antes que te saque. Si es que no puedes activar tu micrófono. Bueno, ni modo. Ya, sigamos. A ver, Andrea Laruta. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas. A ver, cuénteme cómo es de los componentes primero. Ya, en resumen sobre los componentes del Data Warehouse, yo encontré 6 componentes. El primero es el Data Sources, que vienen a ser los datos transaccionales que genera la empresa. Ya, el origen de datos externos, como le llaman. Exacto. El segundo vendría a ser el Load Manager, que se encarga de ejecutar y de calendarizar, decía, pero eso significa hacer como un tipo calendario. No. Significa que las tareas se programan. A ver, el Load Manager se encarga del proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Entonces, ETL, lo que le llaman. Pero ese proceso se lo puede hacer también programado. Es decir, bueno, yo quiero que este proceso de carga se haga los sábados a las 2 de la mañana, por decir, ¿está de acuerdo? O se lo haga todos los lunes, el primer lunes de cada mes, o los lunes de cada semana, o los lunes y miércoles de cada semana. Eso significa. Ya, ok. Ya, bueno, hace eso de los diferentes procesos de integración de los datos. Ya, ahí se aplica, como dijo usted, el ETL, ¿no? Ya, en el tercer componente vendría a ser el Data Warehouse Manager, que tiene una serie de aplicaciones de software que gestionan el mismo Data Warehouse, las conexiones a las bases de datos y a los data sources, las estructuras de datos, que eso tenía una pregunta. Dentro de las estructuras de datos pone a los cubos multidimensionales como ejemplo y a los business models. No sé si está bien. Sí. Lo que pasa es que, a ver, a diferencia de una base de datos relacional, digamos, una base de datos multidimensional, en una base de datos relacional, ¿qué tienes? Tablas. Entonces, un conjunto de tablas hace tu base de datos relacional. En el caso de un data warehouse, ¿qué hace tu almacén de datos? Un conjunto de cubos. Lo que almacena son información en formato de cubo. Un cubo es como una tabla, pero en el modelo multidimensional, ¿me entiendes? Ya, ok. También entre esa serie de aplicaciones están la información de autenticación y otros metadatos. Ya en el cuarto componente... en resumen, en el tercer componente lo que vas a encontrar son dos cosas: los metadatos y la data, ¿no? Y los modelos de datos, básicamente, ¿no? Por los datos. Entonces, es el núcleo del Data Warehouse, los metadatos y los datos. Y obvio, las aplicaciones para manipular esa información, ¿no? Ya, dale. Ya, en el cuarto componente es el Query Manager, que es una pieza fundamental del proceso del Data Warehouse. Este realiza las operaciones necesarias para soportar los procesos de gestión y ejecución, tanto de las consultas relacionales como de las consultas propias del análisis de datos. Ya. Luego en el quinto componente, que sería el Software Analytics,
vienen a ser las herramientas, que son como la unión entre los usuarios y el data warehouse. Estos utilizan principalmente los metadatos de las estructuras de datos, que serían, como dijo, los modelos, los cubos multidimensionales y las conexiones de bases de datos. Generan reportes y sus herramientas, las herramientas que usa de consulta y análisis son las OLAP, ahí entraría lo que sería el data mining. Sí, la minería de datos, en realidad son las herramientas ya para hacer el análisis y la visualización de los datos, ¿no? La presentación de los datos, ¿no? Sí, lo de redes neuronales también. Sí, ahí depende de la herramienta que utilices pues, para analizar, ¿no? Hay distintos algoritmos y técnicas de análisis de datos. Ya, ese sería el quinto componente. En el sexto y último componente vendrían los usuarios. El Data Warehouse se considera, si no me equivoco, una herramienta del Business Intelligence. Y antes el Business Intelligence estaba enfocado solo a un conjunto de usuarios, pero ahora se enfoca a varios usuarios en la empresa. Sí, en realidad, digamos, ¿no? La inteligencia de negocio estaba más centrado, digamos, ¿no? a los niveles gerenciales de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, ya ahora se está bajando un poco más hasta los mismos niveles operativos, porque a ciertos niveles operativos también toman ciertas decisiones menos complejas y menos, pero al fin decisiones, ¿no? Entonces ya normalmente en las empresas hay 3 niveles, ¿no? Los operativos, que son los niveles más bajos, luego están los niveles tácticos o estratégicos, digamos, ¿no? Y finalmente los niveles gerenciales o de toma de decisión, ¿no? Entonces, dependiendo en qué nivel, digamos, se dé, entonces normalmente los primeros están orientados a los niveles más altos de decisión, pero ahora también se están bajando a los niveles intermedios de decisión. Sí. Sí, está bien en el tema de los componentes, digamos, ¿no? Está bien, obvio, alguien que habrá escuchado esto habrá notado que quizás difiere un poco con respecto a lo que las otras personas leyeron, porque obvio, esa es solo una clasificación, una descomposición según un autor, él lo clasifica de esa manera, ¿no? Hay otros autores que ponen otros componentes con nombres un poquito diferentes, pero al final es lo mismo, solo de otras maneras, en otras palabras o con una agrupación diferente. En resumen, si los leen bien con cuidado y entienden, se van a dar cuenta que son muy similares. Iguales no, similares sí, ¿está de acuerdo? Así que seguramente alguien más habrá leído acerca de esto y habrá dicho, no, yo tenía otra cosa. Sí, hay varias posiciones con respecto a esa agrupación, a esa definición de qué componente forma un data warehouse. No es única, por supuesto, pero cuando lees varias te das cuenta que son muy similares y que obvio se refieren a lo mismo, con otras palabras, de otra manera o de otra manera agrupados, pero al final es la misma idea, ¿no? Ya, está bien, Andrea, vamos a pasar a otra persona. A ver, John Mamani. John. John. Nada, bueno, lo sacaremos entonces. Sigamos. Liz Cáceres. Sí, ingeniero. Ya, a ver, cuéntenos acerca de los componentes. Yo lo que investigué fue que ya primero uno de los componentes del Data Warehouse es la fuente de datos. Ese es el componente donde hay 2 componentes donde la mayoría de la gente tiene la misma idea y la misma
solo a veces le pusieron dos nombres. El primero, que es la fuente de datos externos, digamos, ¿no? O los sistemas transaccionales, como le llaman otros autores, pero hace referencia a los sistemas que son el origen de la información que se extrae para cargarla en el Data Warehouse. Entonces, los sistemas fuente, los sistemas origen, los sistemas transaccionales, como le llamen, es lo mismo, ¿sí? Es el primer componente. El segundo componente, que en general también coincide la mayoría, es que obvio es el ETL, ¿no? Los componentes para la extracción, transformación y carga de los datos, que algunos le llaman Load Manager, otros le llaman sistemas de integración, digamos, ¿no? Como lo hace Microsoft, que tiene el Integration Service, digamos, ¿no? Los servicios de integración, como le llaman otros. ¿Estamos? ¿Se entiende? Pero en términos de funcionalidad, lo que aportan coinciden en las definiciones. De ahí un poco más hacia arriba ya un poco varía un poco a veces pero en el fondo son lo mismo. A ver, sigamos. Ya, bueno, ese es uno de los componentes. El otro, como dijo usted, es el ETL, que prácticamente abarca todo eso. Y otro que encontré es el servidor de datos, que creo que también se llama un componente de gestión. Es lo que le llamaba a su compañera el Data Warehouse Manager, ¿no es? Sí, que los servicios que deben ofrecer en este componente incluyen un servicio de mantenimiento de datos, también la distribución para exportar datos del Data Warehouse a servidores de base de datos descentralizada y otros sistemas de soporte de decisiones de usuario. También otro componente es las herramientas de acceso. Sí, esas que le llamas tú herramientas de acceso, lo que su compañera le llama el Query Manager. ¿Se entiende, no? Cuando lo lees y entiendes, te vas a dar cuenta que hablan de lo mismo, con otros nombres, con algunas cosas más, algunas cosas menos. Por eso le digo, no se preocupen, con tal que entiendan los componentes, pueden haber diferentes clasificaciones, digamos, ¿no? Pero lo que quiero es que entiendan cuál es la función que cumple cada uno de esos componentes, ¿no? ¿Sigamos? Otro es lo que abarca el repositorio o metadatos, que son básicamente los datos acerca de los que están contenidos en el Data Warehouse. Las utilidades de este repositorio metadato tiene funcionalidades como catalogar y describir la información disponible, especificar el propósito que tiene, indicar las relaciones entre los distintos datos, establecer quién es el propietario de la información, relacionar las estructuras técnicas de datos con la información del negocio. Y esos son los que investigué acerca de los componentes. Ya le faltó las partes finales, digamos, ¿no? Lo que son las herramientas de usuario finales, de presentación y de análisis, digamos, que normalmente en las arquitecturas de Data Warehouse siempre son incluidas, ¿no? Ya, sigamos, está bien, veamos una persona más. Sander Maldonado. Sander. Sander a la 1. Sander a las 2. ¿Estás o no estás? Escribí antes que te saque. Ya, Sander. Sigamos. Mauricio Junior. Mauricio Junior. Mauricio. Mauricio a la 1. Mauricio a las 2. Nada, bueno, pues lo sacamos entonces.
Ya, sigamos. Ya por si acaso, de los que estoy sacando de la plataforma, algunos pueden tener problemas para la próxima vez cuando intenten conectarse. Me avisan para que los vuelva a incluir, porque cuando se los saca varias veces, la plataforma ahora ya genera un reporte y los bloquea, digamos, ¿no? Así que ya no van a poderse conectar a la plataforma si no me avisan y los vuelvo a incluir, porque los estoy sacando, por si acaso. Oliver Carranza. Presente, ingeniero. Ya, a ver, contanos, Oliver, ¿qué investigaste? Oliver. Te cuento que no he investigado mucho, ingeniero. No he investigado mucho. Ya, te pondré tu Serapio entonces. No te dejes pillar muy seguido con estas cosas porque una vez yo te pongo 0 es grave el asunto. ¿Ya, Oliver? Ingeniero. Meta. Michael Sánchez. Michael. ¿Aquí, ingeniero? A ver, contanos, Michael. Ingeniero, yo investigué lo mismo que la anterior compañera, eso de los componentes. Ya no hay problema, contame para ponerte nota, ¿no? Yo lo que quiero saber es cuánto se te quedó y te pongo. Ya les dije, yo si los pillo y no han hecho, no hablan, yo les pongo su Serapio y ya eso es complicado después para su nota, ¿no? Pero no importa, si me cuentas lo mismo, está bien, pero quiero escucharte porque es parte de tu calificación, pues, ¿no? Ok, ingeniero. Bueno, sobre los componentes, encontré lo que es el primer punto, que son las fuentes de datos, que pueden ser unos sistemas operacionales corporativos, también departamentales o fuentes externas. Después también encontré lo que son la extracción y transformación. Ya. Después igual están el servidor de datos, que aquí pueden ser bases de datos relacionales o multidimensionales. Sí, el almacén de datos puede ser relacional o multidimensional, ¿no? Ya eso lo hablamos la otra vez, ¿no? Por eso es que existen las herramientas OLAP, MOLAP, HOLAP y EROLAP, ¿no? Viene relacional OLAP, multidimensional OLAP o híbrido OLAP, hybrid OLAP, ¿no? En inglés, ¿no? De ahí viene el término de MOLAP, HOLAP, híbrido porque se pueden utilizar ambos, digamos, crear un esquema donde una parte sea relacional y otra multidimensional. Sí, además, ingeniero, también están lo que son las herramientas de acceso, que como dijo, que es la OLAP, ROLAP, DataMin, esa herramienta y la consulta. Ya, el Query Manager, como dice, las herramientas de consulta. Obvio, las consultas se pueden hacer consultas relacionales con SQL o las consultas multidimensionales. ¿Sí? Sí. En la multidimensional, por ejemplo, normalmente en la consulta relacional utilizas el lenguaje SQL, el Standard Query Language, ¿no? ¿Sí? En multidimensional utilizas el MXL, se llama, el Multidimensional Exchange Language. ¿Estamos? Son dos lenguajes de consulta. Uno lenguaje de consulta es relacional y el otro es multidimensional. ¿Se entiende? Cuando lo vean ambos se parecen un poco, digamos, ¿no? Pero no son iguales, por si acaso. Y también en esa parte de las herramientas de acceso igual están los data mining, que no... Sí, ya la parte, no están en herramientas de acceso, son las herramientas de análisis, ya ¿me entiendes? Porque ya lo que cuando aplicas minería de datos, digamos, ya no estás consultando datos, sino estás analizando, son las herramientas de análisis, ya. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿No? Obvio, el otro utiliza las otras, digamos, ¿no? Para consultar la información, pero ya son herramientas de análisis y visualización, ¿no? Ya ver, listo, Michael, no hay problema, gracias. Ya te anoto. Okay. A ver,
Para terminar esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que leyeron y no quedó claro, que necesitan que se les explique? ¿Algo por ahí? De este tema que hemos hablado de los componentes del Data Warehouse. Hola, hola. Disculpe, ingeniero, como mencionó el compañero, digamos, entonces, ¿cuáles podríamos considerar herramientas de acceso y cuáles de análisis? Las herramientas de acceso son las que de acceso, de consulta, en realidad no es de acceso, ¿no? Una cosa es acceder y otra cosa es consultar. Las herramientas de acceso, digamos, ¿no?, son las que te permiten consultar la información en la bodega de datos, básicamente, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay herramientas que te permiten hacer consultas en base de datos relacionales, como también consulta en base de datos multidimensionales. Normalmente los lenguajes que ya les expliqué son utilizados. Y entonces lo que existe es lo que le llaman un query manager o una herramienta de consulta. Una herramienta de consulta. No sé si has visto algún gestor de base de datos. Él tiene herramientas que te permiten consultar la base de datos. Básicamente ejecutar una consulta, ya sea de manera a sentencia viva, como lo escribe CL, asterisco, from la tabla, o basado en gráficos, un esquema gráfico como son los QBE. No sé si conoces QBE, Query by Example. ¿Sí, no? No. Donde en realidad lo que haces es armas como un grafiquito, dices, esta tabla, esta están vinculadas así, pero por debajo se está generando en realidad una consulta. Y simplemente luego tú dices, quiero ver esta vista y te genera la vista, pero en realidad por debajo se generó una consulta. Entonces hay herramientas más avanzadas de usuario final. Esas herramientas son como el Power BI que está hablando, ¿no? Exactamente, donde vos jalás cositas nomás, ¿no? Jalás cositas, tiqueás cositas, pero por debajo en realidad arma consultas, digamos, ¿no? Obvio, antiguamente lo que hacían los usuarios tendrían que necesitar es saber SQL, pues, ¿no?, para consultar una base de datos relacional. ¿Me entiendes? En cambio, ahora con las herramientas modernas, el usuario ya no necesita ni saber el MXL ni el SQL, porque lo hace visualmente, lo jala cositas, quiero esto, quiero esta es la medida, esta es la dimensión, hace clic, 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 clic y ya. Pero por debajo en realidad se arman, utilizan herramientas de consultas, estas herramientas generan internamente consultas que luego van a extraer la información de la base de datos, ya sea relacional o multidimensional. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ingeniero. De hecho, al final del proyecto que vamos a hacer de Data Warehouse van a utilizar Power BI, es el que nosotros normalmente utilizamos, digamos, ¿no?, para hacer ya el front, la cara final de la solución, ¿no? Pero igual que Power BI hay un montón de herramientas, desde las más simples y gratis como Pentaho, digamos, ¿no?, que es una de las más conocidas a nivel open source, digamos, ¿no?, hasta cosas como Power BI, ¿cómo se llama? QView, que es otra conocida acá en nuestro medio, está también 3DView, está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues esta, Orange. ¿Cómo? Orange. Orange también es una herramienta de Orange. No, hay otra que es más conocida en nuestro medio, ahorita se me ha ido el nombre, pero bueno, ahí hay varias herramientas de este tipo, ¿no? Así que ya, obvio, en la mayoría de estas solo jalas cositas, no necesitas saber de SQL ni de MXL, digamos, ¿no? Pero obvio, como ustedes son un poco más que usuarios finales, son desarrolladores, ustedes sí necesitan construir esas cosas, saber esas cosas, porque van a construir cosas para que el otro ya simplemente jale cosas o vea solo cosas, ¿no? Pero en general la mayoría de estas herramientas están pensadas en gente que no tiene conocimientos técnicos, ¿no? Y luego, obvio, ya vienen las herramientas finales, estas donde ya puedes hacer análisis de información, ya puedes hacer minería de datos, ya puedes hacer BI, ¿no?
inteligencia de negocio, ¿no? Vamos, preguntas, dudas, señores. Hola, hola. Preguntas, dudas. Hola, hola. Nada, che. ¿Quiénes son? Bien, el otro tema que teníamos que ver un poquito hoy día era sobre ya las metodologías para construir un data warehouse, ¿sí? Y obvio ahí les había dicho que las metodologías base de este son la de Aymon y la de Killman, ¿no? Son las metodologías base de la mayoría de las metodologías que se han desarrollado para este fin. Nosotros vamos a utilizar, y eso le toca para la siguiente clase, anótense para el día viernes, una metodología que no es ni la de Aymon ni la de Killman, pero que está basada en estas metodologías, una metodología rápida, digamos, que se llama, que son las más típicas en nuestro medio y en la mayoría de los países, las metodologías ágiles, ¿no? Esas que no son muy pesadas y que la mayoría de la gente las puede aplicar porque no son muy detalladas, como la de Killman, por ejemplo, que es bien pesada, es una metodología buena, pero es pesada. Entonces, para proyectos pequeños resulta muy pesada, demasiados pasos, demasiadas cosas que hay que hacer cuando debía poder hacer algo más ágil. Entonces, Festo es una metodología ágil basada en las metodologías de Aymon, digamos, ¿no? Pero que es una metodología mucho más ágil. Entonces, para la siguiente clase, para el día viernes, van a investigar sobre Festo, digamos, ¿no? La metodología, que es una metodología ágil para la construcción de data warehouse. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Se entendió. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las metodologías que averiguaron sobre eso. Ya a ver, comencemos con Roy William Méndez. Está bien, ingeniero. Bueno, yo lo que puedo averiguar es, averiguo más o menos unas 4 metodologías. Ya. Como había dicho brevemente, está la metodología de Kimball y la metodología de Aymon. Sí. Después están la que es la metodología SAS. SAS, sí. Esa es una buena metodología también, digamos, ¿no? Bastante parecida, digamos, a la metodología de Festo que utilizamos, solo que la de SAS es un poquito más recursiva e incremental. Sí, es de forma recursiva. Ahí está la gestión del proyecto que está al medio, de las cuales tiene su objetivos, por así decirlo, que son las definiciones de objetos, la definición de requerimientos, el diseño, la implementación y la revisión, y así va haciéndose mediante un ciclo, ¿no? Sí, es recursiva e incremental, se llama. Sí, recursiva Todas las metodologías modernas tienen esa característica de ser recursivas e incrementales, no importa para qué. Exactamente. Después, justamente, de lo que estaba hablando hace rato, de la metodología de Festo. Esta es la metodología ágil casi relativamente más completa, por así decirlo, en la que se puede realizar lo que es el Data Warehouse, ya que tiene un análisis de requerimiento en donde se pueden identificar las preguntas, identificar indicadores y perspectivas, y en el cual se puede utilizar un modelo conceptual. Eso es en la cuestión del primer paso. En el segundo paso son los análisis de los OLTP, que ahí se conforman los indicadores, se establecen las correspondencias, el nivel de granularidad, y se amplía más que todo el modelo conceptual. Sí. Después se pasa al modelo lógico del Data Warehouse, donde se escoge el tipo del modelo que se va a hacer, las dimensiones, las tablas, las uniones, y después al final de todo está el cuarto paso, que sería la integración de los datos. Es la implementación ya, ¿no? Sí, claro, el paso final. Una herramienta de software ya del Data Warehouse, ¿no? Sí. Y el mantenimiento, ¿no? Normalmente esta última etapa incluye ya la implementación, ya una herramienta, claro, el proceso de mantenimiento de esa, que no termina con que se implemente.
el mantenimiento o la actualización del mismo, ¿no? Exactamente, es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Entonces, nosotros utilizamos Efesto, yo en particular utilizo Efesto porque es una metodología fácil de seguir, completa y que no es muy compleja de entender. Así que es más fácil y la mayoría de la gente la entiende a la primera. Ya, así que es una buena metodología ágil, digamos, ¿no? A diferencia de la de Killman, que es una metodología bien pesada, digamos, ¿no? Más compleja de entender, más compleja de seguir y que se ajusta muy bien, pero solo para proyectos grandes, ¿no? Donde sí. Normalmente en proyectos pequeños no se hace. Sí, en el modelo de Kimball es un poquito más complicado. O sea, es casi todos tienen los mismos pasos a seguir. En realidad, Kimball tiene 3 líneas en su metodología y Efesto es la línea en medio del Kimball. Sí, es la vía más rápida, por así decirlo, ¿no? Sí. Para no estar haciendo Kimball, porque Kimball demora un poco más de tiempo para los proyectos, ¿no? Claro, los proyectos grandes merecen hacer esos pasos adicionales que hace Kimball, ¿no? Pero un proyecto pequeño, digamos, no vale la pena hacer esos pasos, digamos, ¿no? Y hacer ese seguimiento, esa planificación, digamos, que plantea Kimball, que un proyecto pequeño no merece dedicarle tiempo a veces a esos temas. Claro. Ya entonces, en resumen un poco, para ir terminando, tienen que entender de la metodología. Primero, por lo menos esas 4 metodologías básicas que ha planteado su compañero ahorita, que es Kimball, Aymon, SAS y Efesto, digamos, que son las que más van a encontrar dentro de todas las posibles metodologías que hay. Hay muchos más, por supuesto, pero esas son las que más van a encontrar en la bibliografía, digamos. Entonces, no solamente sabesla nombrar, sino entenderla. La idea es, no me quedo con solo nombrarlo, sino entiendo qué pasos, qué se hace en cada paso. Eso es comprender las metodologías. Estamos, obvio, la más compleja de entender o la que tiene más elementos es, por supuesto, la metodología de Kimball. Luego está la de Aymon, luego la de SAS, y la de Efesto es la más sencilla de entender y guiarse. Entonces vamos a hablar más en detalle de la metodología de Efesto la próxima clase, pero la idea es que revisen las otras. Voy a preguntarle un poco más de qué por ejemplo, en el caso de Kimball, las 3 líneas, la línea de diseño, como le llama la en medio, digamos, ¿no? Sí. La línea técnica, básicamente, la línea de planificación, digamos, y la línea tecnológica. La tecnológica es el camino superior, la de la inteligencia de negocios es el camino inferior. Sí, exactamente. Entonces eso es lo que hay que entender un poquito. Ahí cuesta un poquito más entender qué es lo que se hace, porque ustedes no están acostumbrados a ese tipo de tareas. Porque, bueno, a ver, les explico un poco para que traten de entenderla. En el mundo del desarrollo de software, la mayoría cree que para desarrollar un software es sentar un montón de negros, encerrarlos en un cuarto, pasarle comida por debajo y esperar que salgan con el software hecho. ¿Se entiende? Y no entienden que desarrollar un software es como cualquier negocio. No es solamente la gente, los programadores, los únicos que trabajan en el desarrollo de software. Hay gente que debe encargarse de la administración de los recursos humanos, de la planificación, de los recursos financieros, ¿me entienden? Los recursos técnicos, digamos, ¿no? Entonces, en una empresa de desarrollo de software hay, igual que como en cualquier empresa, no solamente hay contadores, hay administradores, hay ¿cómo se llama? Ejecutivos de cuenta, hay encargados de ventas, de relacionamiento con el cliente. Hay todo un mundo, es lo mismo que no es solamente negros encerrados en un cuarto produciendo software. Entonces, cuando se va a desarrollar un software, no solamente interviene la gente que sabe de hacer de software, sino gente también administrativa, porque cuando vas a desarrollar un software, tienes un contacto con el negocio, hay un contrato que hay que ver, hay un presupuesto que hay que revisar, que no lo está revisando el programador ni el ingeniero de software, esas cosas. No lo está revisando otro tipo de gente, si no se pasaron el presupuesto, si ya se ejecutó correctamente, si el empleado X va a ser contratado, si va a ser despedido. Hay un montón de trabajo en el proceso de desarrollar software que no tiene que ver con el aspecto técnico de desarrollar software. Entonces, obvio, en la metodología de Efesto, de Killman dice, no, mira, no es solamente la línea en medio lo que tienes que hacer, no.
primero tienes que planificar, dice, lo que tienes que hacer, luego tienes que ver qué tecnología, qué herramientas, qué vas a hacer, digamos, y en la línea de abajo tienes que planificar, dice, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Cómo vas a planificar el proyecto? ¿Cómo va a crecer el proyecto? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo va a ir avanzando en el futuro? ¿Cómo va a impactar eso en las partes técnicas? Digamos, ¿cómo vas incorporando nuevos elementos? Entonces, porque el desarrollar software no es solamente poner a un ingeniero de software y 5 programadores a hacer el software. ¿Se entiende? Entonces, Kimball incluye en su metodología no solamente los aspectos técnicos, sino los aspectos de programación, los aspectos tecnológicos y los aspectos de incorporación de esas tecnologías en la empresa. ¿Se entiende? No sé si me dejo entender o hay algo que no está claro. Sí, se entiende. ¿Seguro? Sí. Ustedes son del estilo que todo dicen sí, después, a la hora de la verdad, no era tan así, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea Kimball en su metodología. Por eso es obvio, es una metodología pesadita. A veces dice estas cosas para qué. Por ejemplo, en la metodología de Kimball tienes que dimensionar el servidor, digamos, qué tipo de servidor, qué tipo de software vas a hacer. En cambio, en proyectos pequeños, ni piensas en el servidor, ni en el mismo chancho que va a correr ahí, en el no dimensionas, no planificas su crecimiento, su esto, aunque debías hacerlo, digamos, ¿no? Pero para proyectos pequeños normalmente no te estás fijando en esos detalles, te concentras más en la parte técnica, digamos, ¿no? De implementar la solución y no estás pensando si el servidor te va a aguantar o no, ¿me entiendes? ¿No? Pero en proyectos grandes sí, le comento solo como anécdota, hace mucho me pasó algo así, digamos, ¿no? Hicimos un proyecto por una empresa, Delicia se llama, en La Paz, que se encuentra casi en todo el país, esta que ves en todos los lugares, sus heladeras que venden helados, es grandísima, sus fábricas están en el Alto, teníamos que hacer la implementación de un y bueno, cuando tocó hacer la implementación de la solución, su servidor no dio, el fierro no dio, y de pronto el gerente nos reclama, ¿no? Y nos dice, ¿cómo me van a salir a esta hora donde ya tenemos que lanzar el proyecto para recién decirme que el servidor no va a aguantar? Me dice, ¿no? Se supone que esto se tuvo que haber planificado y visto con anterioridad antes al comienzo del proyecto para que nosotros ya también dentro del presupuesto hubiéramos pensado en que debemos tener un dinero para comprar o ampliar nuestros servidores, digamos, ¿no? Y la verdad es que le salimos por la tangente en la respuesta, digamos, pero él tenía razón, digamos, ¿no? Nosotros no habíamos considerado el aspecto del hardware que iba a ser necesario para poder hacer la implementación, digamos, ni siquiera lo habíamos considerado, y obvio, cuando ya quisimos hacer la implementación, necesitamos tener 2 ambientes, un ambiente que era el ambiente productivo y un ambiente y el fierro no daba para ambos ambientes. Y tuvimos que, bueno, como siempre en este negocio, salirle un poquito por ahí, charlársela, digamos, ¿no? Pero en realidad yo en el fondo sabía que tenía razón el tipo, que nosotros no habíamos tomado en cuenta eso y que debíamos haberlo incluido en la parte del proyecto, porque si no está bien hecho el trabajo, pues, ¿no? Si no tomas en cuenta esos aspectos. Cuando se trata de cosas grandes, tienes que hacer una planificación, porque él tiene razón, y ahorita de dónde saco plata, yo no tenía presupuestado para comprar otro servidor o aumentar cosas a ese servidor, ¿no? Entonces, bueno, ¿se entiende, no? Entonces, en proyectos grandes sí es importante esas cosas. Hay un montón de cosas que hay que considerar, que no es solamente el hecho de hacer el software, digamos, por hacerlo, ¿se entiende? No sé si queda claro más o menos la idea. Hola, hola. ¿Siguen ahí? Sí. Bien, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Entonces, la idea es que el día viernes, digamos, vamos a revisar un poco acerca de las metodologías. Fundamentalmente el efecto, pero también vamos a preguntarle un poco acerca de estas 4 metodologías para ver si entiendes realmente los pasos que incluyen esta metodología y cuál es la idea básica o el ciclo que tienen cada una de estas metodologías. ¿Vamos? ¿Se entiende?
Acuérdense que la próxima semana tenemos ya el examen, ¿no? Ingeniero, respecto al examen, no nos dio fecha, solo nos dijo la próxima semana. Igual el proyecto grupal. La próxima semana, pues, ¿no? A ver, vamos a darlo el día miércoles, la primera instancia y el recuperatorio. Ah, pero es el primer parcial que es teórico, no tiene recuperatorio entonces lo vamos a tirar el viernes 15. El viernes. Sí. Viernes 15 lo vamos a dar, ¿ya? Ok, ingeniero. Bien, ¿alguna pregunta, duda, señores? Ingeniero, ¿va a habilitar la tarea en el Classroom para subir la del día de hoy? ¿No está? No estaba. Ahorita la creo, van a disculpar. Se me fue. No hay problema, ingeniero. No hay problema. Ya, ahorita la creo, no se preocupen, ahorita la voy a crear, ¿ya? Sí, era más que todo la presentación de los componentes y la metodología, ¿cierto? Sí, ahorita lo voy a crear con ese detalle, ¿ya? Y la del viernes es investigar más sobre Festo, ¿no? Sobre la metodología, pero fundamentalmente sobre la metodología de Festo, ¿no? Ok. Listo, señores, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Hasta luego, ingeniero. Que tenga buenas tardes. Chao, chao. Chupa. Hasta luego, ingeniero.